Muy buenos días, bienvenidos a este canal. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a comenzar con el tema 1 del temario de oposiciones que se han convocado para el Ayuntamiento de Torrós, en Málaga, que son 11 plazas de auxiliar administrativo. En este tema vamos a estudiar la Constitución española, características generales, estructura y contenido, principios generales, los derechos fundamentales y libertades públicas y el Tribunal Constitucional. Vamos a comenzar con las fechas que tenéis que saber acerca de la Constitución española. La Constitución española se aprueba el 31 de octubre de 1978. Se somete a referéndum el 6 de diciembre de ese mismo año. Se sanciona y se promulga el 27 de diciembre de 1978 y se publica y entra en vigor el 29 de diciembre de 1978. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos actos. La aprobación, que se lleva a cabo por las Cortes Generales, es decir, por el Congreso y por el Senado, es el acto por el cual las cámaras elaboran un proyecto de lo que más tarde sería la Constitución y deciden presentárselo al pueblo para que con su voto decidan si están o no de acuerdo con dicho texto. El referéndum se presenta al pueblo y es un procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia. La sanción la lleva a cabo el rey y es una fórmula que certifica que la ley ha sido aprobada por el Parlamento. El rey está obligado en todo caso a sancionar la ley aprobada por el Parlamento y deberá hacerlo en un plazo de 15 días. La promulgación, que también se lleva a cabo por el rey, es un acto que va unido al anterior, es decir, a la sanción, y como éste es obligatoria. La promulgación es el instante en el que se concreta el nacimiento y la expresión literal del precepto. Con la promulgación se da número y fecha a las leyes. La publicación es el medio que se emplea para hacer llegar la ley al conocimiento de los individuos y persigue dar a conocer el texto legal. Sin embargo, la vigencia es el momento en que una norma nace al mundo del derecho, desplegando toda su eficacia. A partir de dicho momento, los destinatarios de esa norma deben cumplirla. Vamos a estudiar las características de la Constitución española de 1978. Es una Constitución escrita, es cerrada y codificada, y se divide en títulos, capítulos y secciones. Es bastante extensa, cuenta con un total de 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. Se trata de una constitución monárquica, ya que la forma política del Estado español es una monarquía de tipo parlamentario. Es integradora y consensuada, es democrática, es rígida porque solo puede ser reformada por un procedimiento específico expresamente previsto en la Constitución. En ocasiones resulta ambigua e imprecisa, al remitirse a sus normas de desarrollo. Es de aplicación directa, ya que se trata de la norma primaria que establece el sistema de fuentes del derecho. En ocasiones resulta ambigua e imprecisa, al remitirse a sus normas de desarrollo. Y es de aplicación directa, ya que se trata de la norma primaria que establece el sistema de fuentes del derecho. En cuanto a la estructura de la Constitución española, tiene un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. El título primero trata de los derechos y deberes fundamentales y está dividido en 5 capítulos. El capítulo primero trata de los españoles y los extranjeros. El capítulo segundo trata de los derechos y libertades. El capítulo tercero de los principios rectores de la política social y económica. El capítulo cuarto de las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Y el capítulo quinto de la suspensión de los derechos y libertades. Tenéis que tener en cuenta que solo el título primero tiene secciones, que está en el capítulo segundo y son 2,
la sección primera que trata de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y la sección segunda que trata de los derechos y deberes de los ciudadanos. El título segundo trata de la corona, el título tercero, las Cortes Generales, y se divide en 3 capítulos. El capítulo primero trata de las cámaras, el segundo de la elaboración de las leyes y el tercero de los tratados internacionales. El título cuarto trata del gobierno y la administración, el título quinto de las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales, el título sexto del Poder Judicial, el título séptimo Economía y Hacienda, el título octavo trata de la organización territorial del Estado y está dividido también en 3 capítulos. El primero trata de los principios generales, el segundo de la administración local y el tercero de las comunidades autónomas. El título noveno que trata del Tribunal Constitucional y el título 10º que es donde se regula la reforma constitucional. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que secciones solo las tiene el título primero de la Constitución española y capítulos solamente tiene el título primero, el título tercero y el título octavo. El único que tiene 5 capítulos es el título primero y 3 capítulos que tiene el título tercero y el título octavo. El siguiente epígrafe que trata este tema es el de los principios generales, principios que podemos encontrar en el título preliminar de la Constitución y que vamos a estudiar a continuación. Los valores superiores y los principios inspiradores de la Constitución española se encuentran regulados en el título preliminar de la Constitución que recoge los artículos 1 al 9. Debemos tener en cuenta que no significa lo mismo valor que principio. Los principios son considerados fuentes del derecho y son los que conocemos como principios generales del derecho. Sin embargo, los valores no se consideran como tal, sino que su función es interpretar tanto la Constitución española como las demás leyes de nuestro ordenamiento jurídico. Así pues, el artículo 1.1 de la Constitución española establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En cuanto a los principios básicos que recoge la Constitución española son los siguientes. El Estado social y democrático de derecho, regulado en el artículo 1.1 de la Constitución, que establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía popular, que se regula en el artículo 1.2 de la Constitución española, que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La monarquía parlamentaria, regulada en el artículo 1.3 de la Constitución, que establece que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. La unidad, en el artículo 2 de la Constitución española, así como la autonomía regional y la solidaridad. Este artículo establece que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y de las regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. El pluralismo lingüístico, que se regula en el artículo 3 de la Constitución y que establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con su estatuto. Y la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Como podéis comprobar, el pluralismo político, además de ser considerado un valor superior,
También debemos considerarlo como un principio informador. Además, también se consideran como principios básicos de la Constitución española los recogidos en el artículo 9.3. El primero de ellos es el principio de legalidad y seguridad jurídica, que quiere decir que todas las actuaciones de las administraciones públicas tienen que estar sujetas a lo que establece la ley. El principio de jerarquía normativa, regulado también en este artículo 9.3, que se refiere que ninguna norma de rango inferior puede contradecir o suprimir otra norma de rango superior. El principio de publicidad de las normas, que se refiere a que para que se pueda exigir que una norma se cumpla, es necesario que dicha norma se publique en los boletines oficiales correspondientes para que los ciudadanos puedan conocerla. El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Este principio se refiere a que no se puede aplicar una norma de nueva publicación a un ciudadano que cometió un delito en el pasado, cuando esta nueva norma le perjudica más que la anterior que en su momento se le aplicó. El principio de responsabilidad hace referencia a que la Administración responderá por los daños y perjuicios causados por su funcionamiento normal o anormal. Y por último, tenemos el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que prohíbe que la Administración actúe con arbitrariedad en sus acciones o decisiones, ya que la Administración solo puede actuar de acuerdo a la ley. Una vez que ya hemos visto la parte teórica de los valores superiores del ordenamiento jurídico y de los principios inspiradores, a efectos prácticos de examen debéis tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, la diferencia entre dónde se encuentran regulados los valores superiores del ordenamiento jurídico y dónde se encuentran regulados los principios. Los valores se regulan en el artículo 1 y los principios, aunque hemos nombrado varios y en diferentes artículos, como principios que en el examen traten de confundir con valores superiores, son los del artículo 9.3. En cuanto a los demás artículos del título preliminar, a efectos prácticos de examen, debéis tener en cuenta lo siguiente. En el artículo 1.1 es donde se regula el Estado social y democrático de derecho y además se regulan también los 4 valores superiores del ordenamiento jurídico. El último tratarán de confundir con el pluralismo jurídico, pero debéis recordar que pluralismo político se refiere a pluralidad de partidos políticos, con lo cual no tiene nada que ver con el tema jurídico. La soberanía nacional, donde reside, es en el pueblo español y no en el rey. Esto lo tenéis en el artículo 1.2. La forma del Estado español es la monarquía parlamentaria, que significa que en España tenemos un rey, pero también tenemos un parlamento. Tratarán de confundiros con otro tipo de monarquía. En el artículo 3 debéis tener en cuenta que cuando en dicho artículo se refiere al castellano, lo hace como deber y derecho. El deber es de conocer el castellano, sin embargo, el derecho es de usarlo. Es decir, que todos los españoles debemos conocer la lengua del castellano, pero luego cada español tiene derecho a usarla o no. Pero, además, debéis tener en cuenta que todas aquellas lenguas que no sea el castellano, como por ejemplo el catalán, el valenciano, etc., son oficiales en sus respectivas comunidades autónomas. El artículo 4 se refiere a la bandera de España, y aunque todos sabemos cómo es nuestra bandera, os puedo asegurar que en un examen con demasiados nervios, con poco tiempo para responder y con un gran cansancio acumulado, a veces la respuesta es errónea. Por lo tanto, tenéis que tener claro que la bandera española es roja, amarilla y roja y que es la franja amarilla la que es de doble anchura que cada una de las rojas. El punto 2 del artículo 4 es otra pregunta repetitiva en exámenes. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta que la bandera y enseñas propias de las comunidades autónomas se pueden utilizar en actos oficiales y edificios públicos, pero junto a la bandera de España. El artículo 5 se refiere a la capital del Estado y, como podéis comprobar, la Constitución española se refiere a ella como Villa de Madrid y no como Madrid.
El artículo 6 se refiere a los partidos políticos y el artículo 7 a los sindicatos. En ambos artículos, a efectos de examen, tenéis que tener claro dos cuestiones, porque os van a tratar de confundir. Por un lado, distinguimos entre la creación y el ejercicio de actividad de un partido político o de un sindicato. Y por otro lado, hay que distinguir entre estructura interna y funcionamiento del partido político o del sindicato. Pues bien, en el primer caso son libres y en el segundo son democráticos. Es decir, que la creación y el ejercicio son libres y la estructura interna y el funcionamiento son democráticos. El artículo 8 se refiere a las Fuerzas Armadas y en este caso debemos tener en cuenta tres aspectos. ¿Cuáles son? Y son el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. ¿Cuáles son sus funciones u objetivos? Que son garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. ¿Y cómo se regulan? Las Fuerzas Armadas se regulan mediante ley orgánica. Del artículo 9 es importante destacar que a lo que más importancia le damos siempre a la hora de estudiar es al punto tercero, que es donde se regulan los principios que ya hemos estudiado anteriormente. Pero a veces lo más importante no es lo que suelen preguntar en un examen. Y repasando exámenes de convocatoria oficiales he podido observar que el punto 1 y el punto 2 de este artículo 9 suelen ser preguntas de examen. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el artículo 9.1 establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y el artículo 9.2 establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, así como facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. El siguiente epígrafe que regula este tema se refiere a los derechos fundamentales y libertades públicas. Se encuentran regulados en el título primero de la Constitución española. Este título engloba de los artículos 10 al 55, que están divididos en 5 capítulos. El capítulo primero se denomina de los españoles y los extranjeros. El capítulo segundo se denomina Derechos y Libertades y está dividido en 2 secciones. La sección primera, que se refiere a los derechos fundamentales y libertades públicas, y la sección segunda, que se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos. El capítulo tercero se denomina de los principios rectores de la política social y económica. El capítulo cuarto, de las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Y el capítulo quinto, de la suspensión de los derechos y libertades. A continuación vamos a ir desarrollando cada uno de estos capítulos, pero solo nos vamos a detener en aquellos artículos que tengan algún tipo de explicación. El resto de artículos los podéis encontrar en el texto constitucional y aquí, en la descripción de este vídeo, os dejo un enlace por si necesitáis adquirirlo. El capítulo primero abarca del artículo 11 al 13. Y en ellos cabe destacar el artículo 13. El artículo 13, en su punto primero, establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título, es decir, el título primero de la Constitución, en los términos que establezcan los tratados y la ley. En su punto segundo establece que solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 de la Constitución española, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por un tratado o por una ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Vamos a detenernos en este punto y vamos a explicarlo. Este punto establece que el sufragio activo es el derecho que tiene una persona de votar en las urnas. Y el sufragio pasivo es el derecho que una persona tiene para presentarse como candidato a unas elecciones. Ambos derechos los tienen todos los españoles, pero este artículo establece que si se trata de elecciones municipales, es decir, para ayuntamientos, además de los españoles también pueden ejercerlo aquellos que no lo son, pero siempre atendiendo a criterios de reciprocidad
y cuando haya un tratado o una ley que así lo establezca. Es importante que sepáis que este artículo fue reformado el 27 de agosto de 1992. Este artículo también trata el tema de la extradición, y hay que tener en cuenta que para que se pueda conceder la misma, es necesario que entre el país que la solicita y el país que la concede haya un tratado, o así lo establezca la ley, y que se cumpla el principio de reciprocidad. La extradición no se concederá cuando el delito que se haya cometido sea un delito político, teniendo en cuenta que los actos de terrorismo no se consideran como tales, por lo cual sí se concederá la extradición. Además, también es importante que tengáis en cuenta que en este artículo se habla del derecho de asilo y de la apátride. El capítulo segundo de este título, como ya hemos comentado anteriormente, se refiere a los derechos y libertades y abarca los artículos 14 al 38, de los cuales nos vamos a detener en lo siguiente. Vamos a comenzar con el artículo 17. Este artículo establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, y que nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Toda la persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligado a declarar. Se garantizará la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley, se determinará el plazo máximo de la duración de la prisión provisional. Es muy importante en este artículo que tengáis en cuenta que en la detención preventiva la persona es detenida de forma legal. Una vez detenido, se lleva ante comisaría y hay un plazo como máximo de 72 horas en el cual la policía trata de buscar pruebas. Si no tiene ninguna prueba y transcurre el plazo de 72 horas, debe ponerlo en libertad. Por el contrario, si tiene pruebas suficientes en dicho plazo, lo pondrá a disposición de un juez. El detenido tiene derecho a un abogado tanto en las diligencias ante la policía como en las diligencias ante un juez. El habeas corpus, sin embargo, es un procedimiento que, a diferencia de la detención preventiva, se detiene a una persona, pero en este caso de forma ilegal. En este caso, el detenido tiene derecho a que se le ponga inmediatamente delante de un juez para que sea éste el que juzgue si realmente la detención ha sido ilegal o no. También es importante el artículo 18. En este artículo debéis tener en cuenta varios aspectos. Primero, que regula 4 derechos: derecho al honor, derecho a la intimidad personal, derecho a la intimidad familiar y el derecho a la propia imagen. Segundo, que el domicilio es inviolable, lo cual quiere decir que para poder entrar en él es necesario o bien consentimiento del titular del domicilio o bien autorización del juez mediante una resolución, salvo que exista flagrante delito, que entonces se podrá entrar al domicilio sin dicha resolución. Tercero, que las comunicaciones y en especial las postales, telegráficas y telefónicas serán secretas, salvo que haya una resolución judicial que establezca lo contrario. Continuamos con el artículo 21, que establece que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, y el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. En este artículo debéis diferenciar entre derecho de reunión pacífica y sin armas
y derecho de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. En el primer caso, no es necesario ningún requisito para su celebración, ni siquiera autorización previa. En el segundo caso, es necesario comunicar a la autoridad su celebración antes de llevarla a cabo. Dicha autoridad solo puede prohibirla en dos supuestos: cuando existan razones de alteración del orden público o bien cuando exista un peligro para personas o bienes. Nos vamos ahora al artículo 29, que establece que todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros, sin embargo, de la fuerza o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho, pero solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Este artículo trata del derecho de petición y cabe diferenciar entre todos los españoles, que pueden ejercer este derecho de forma individual y colectiva, y los miembros de la fuerza o institutos armados y cuerpos sometidos a disciplina militar, que podrán ejercerlo solo de forma individual. Del capítulo 3, que regula los principios rectores de la política social y económica, solo voy a comentar que abarca los artículos 39 al 52. Vosotros os vais al texto constitucional y os leéis uno por uno, porque explicación jurídica como para yo detenerme en este vídeo creo que no es relevante. Como he comentado anteriormente, en la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace al texto constitucional por si necesitáis adquirirlo. Nos pasamos al capítulo 4 de la Constitución española, que se refiere a las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Este capítulo abarca el artículo 53, que está dedicado a las garantías que establece la ley para que los ciudadanos puedan ver cumplidos sus derechos. Podemos distinguir 4 clases de garantías. La primera de ellas se refiere a las garantías en cuanto a la aplicabilidad directa, que la podemos encontrar en el artículo 53 en su punto primero, que distingue entre todos los derechos y libertades del capítulo 2 del título primero, es decir, artículos 14 al 38, que vinculan a los poderes públicos. Estos derechos no necesitan ser desarrollados por una ley, aunque tampoco se prohíbe esto, pues su aplicabilidad es directa. Dicha aplicabilidad directa se observa en que, en caso de violación, podemos acudir a la jurisdicción ordinaria para la defensa de estos derechos. Por otro lado, tenemos los principios rectores de la política social y económica del capítulo 3, que abarca los artículos 39 al 52. El artículo 53.3 determina que estos principios informan la actuación de los poderes públicos y la legislación positiva, así como la práctica judicial. No obstante, solo podrán ser invocados ante la jurisdicción ordinaria en función de las leyes que los desarrollen. Las siguientes garantías son las garantías jurisdiccionales. El artículo 53.2 de la Constitución expresa que solo los derechos de la sección primera del capítulo 2 del título primero, más el derecho de igualdad del artículo 14, podrán ser exigidos ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, así como a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este recurso de amparo también será aplicado a la objeción de conciencia del artículo 30.2. La aplicación de los principios de preferencia y sumariedad dependerá de lo que establezca cada ley de procedimiento. Los derechos de la sección segunda del capítulo 2 y los del capítulo 3 no gozan de esta garantía jurisdiccional. Pasamos a las garantías legislativas. Estas garantías tienen su fundamento en el artículo 53.1 y en el artículo 81 de la Constitución española, estableciendo distintas tipologías de ley para cada caso concreto. Y por último tenemos las garantías extrajudiciales, que son la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal, la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana y el Defensor del Pueblo.
El defensor del pueblo se regula en el artículo 54 de la Constitución española y establece que una ley orgánica regulará la institución del defensor del pueblo. Este defensor del pueblo será el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por ésta para la defensa de los derechos comprendidos en este título primero de la Constitución española. Y este defensor del pueblo podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Y por último tenemos el capítulo quinto de la Constitución española del título primero, que se refiere a la suspensión de los derechos y libertades y que abarca el artículo 55. Este artículo 55 trata de los derechos que pueden limitarse o suspenderse en los estados de alarma, excepción o sitio. El estado de alarma es declarado por el Gobierno mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso. Su duración no puede superar los 15 días, los cuales son prorrogables con la autorización del Congreso, y el decreto determinará su ámbito de aplicación. Procede declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias, situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad o paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad. En el estado de alarma no cabe suspender derechos, aunque el decreto que lo acuerde podrá adoptar las siguientes medidas: limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos, practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los ministerios interesados, y limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, así como impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de fabricación o elaboración de productos de primera necesidad. El estado de excepción es declarado por el Gobierno, al igual que el estado de alarma, mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros, pero en este caso se necesita la autorización del Congreso. Su duración no podrá superar los 30 días, los cuales son prorrogables mediante el mismo procedimiento. El decreto determinará su ámbito de aplicación, duración y efecto. Procede el estado de excepción cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de la potestad ordinaria fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo. De conformidad con el artículo 55.1 de la Constitución española, el estado de excepción podrá implicar la suspensión de los siguientes derechos: el artículo 17, derecho a la libertad y seguridad, detención preventiva, derechos del detenido y el habeas corpus; del artículo 18, derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la inviolabilidad del domicilio; del artículo 19, la libertad de residencia y circulación; del artículo 20.1, el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Del artículo 20.5, el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información. El artículo 21, que se refiere al derecho de reunión. El artículo 28.2, que se refiere al derecho de huelga, así como el artículo 37.2, que se refiere a la adopción de medidas de conflicto colectivo.
Y por último tenemos el estado de sitio, que es en este caso declarado por el Congreso de los Diputados mediante mayoría absoluta, y en este caso quien lo propone es el Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, condiciones y duración. Procede declarar el estado de sitio cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o un acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios. En este estado de sitio se suspenden los mismos derechos que en el estado de excepción, pero además en el estado de sitio también se suspende el artículo 17.3, que se refiere al derecho de información al detenido. Y llegamos al último epígrafe de este tema, que trata sobre el Tribunal Constitucional y que vamos a estudiar a continuación. Se encuentra regulado en la Constitución española en su título 9 y en su propia Ley Orgánica 2.1979 de 3 de octubre. El Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Es independiente de todos los demás órganos constitucionales. Está sometido solo a la Constitución española y a su Ley Orgánica, y es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. El Tribunal Constitucional podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización y sobre el régimen de personal y servicio. Estos reglamentos deben ser aprobados por el Tribunal en pleno, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y se autorizarán por el presidente del tribunal. Sus resoluciones no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado. En cuanto a la composición del Tribunal Constitucional, está integrado por 12 miembros y entre ellos se incluye el presidente. El presidente es elegido por el tribunal en pleno, que lo propone al rey. Su mandato es de 3 años, que se pueden prorrogar por otros 3 y por una sola vez. El presidente se elige por votación. Se realizará una primera votación en la que será necesaria mayoría absoluta para que salga como presidente. Si no se consigue dicha mayoría, se hará una segunda votación en la que se exigirá mayoría simple. Si se produce un empate, se hará una última votación y si persiste el empate, en ese caso será propuesto el magistrado de mayor antigüedad en el cargo o bien, en caso de igualdad, el de mayor edad. Las funciones del presidente son las siguientes: ejercer la representación del tribunal, convoca y preside el tribunal en pleno y convoca a las salas. Adopta las medidas precisas para el funcionamiento del tribunal, de las salas y de las secciones. Comunica a las cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial las vacantes. Nombra a los letrados. Convoca los concursos para cubrir las plazas de funcionario y personal laboral. Y ejerce la potestad administrativa sobre el personal del tribunal. El procedimiento para nombrar al vicepresidente del Tribunal Constitucional es el mismo que hemos visto para el presidente. En cuanto a los magistrados, son nombrados por el rey y son propuestos 4 por el Congreso por mayoría de 3/5, 4 por el Senado por mayoría también de 3/5, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Se elegirán entre magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados. Todos ellos juristas de reconocida competencia, con más de 15 años de ejercicio profesional. Los magistrados serán designados por 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3 años. Ningún magistrado podrá ser propuesto al rey para otro periodo inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a 3 años. Antes de los 4 meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el presidente del tribunal solicitará de los miembros que han de hacer las propuestas para la designación de los nuevos magistrados que inicien el procedimiento para ello.
y continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieran de sucederle. El cargo de magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible con el cargo de defensor del pueblo, con el cargo de diputados y senadores, con cualquier cargo político o administrativo, ya sea del Estado, de las comunidades autónomas, de las provincias o de otras entidades locales, con el ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la carrera judicial o fiscal, con empleo de toda clase al servicio de las mismas, con el desempeño de actividad profesional o mercantil, y en las demás tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Los magistrados deberán cesar en el cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hace, en el plazo de 10 días siguientes a la propuesta, se entenderá que no acepta el cargo de magistrado. Los funcionarios públicos nombrados magistrados del Tribunal Constitucional pasarán a la situación de servicios especiales en su carrera de origen. Ejercerán sus funciones de acuerdo a los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma. No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones, serán inamovibles y no podrán ser destituidos ni suspendidos sino por alguna de las causas que establece la ley. Cesarán en su cargo los magistrados por renuncia aceptada por el presidente del tribunal, por expiración del plazo de su nombramiento, por incurrir en alguna causa de incapacidad, por incompatibilidad sobrevenida, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo, por violar la reserva propia de su función y por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave. En el caso de renuncia, de expiración del plazo de su nombramiento, o bien por fallecimiento, se decretará el cese por el presidente. En el caso de incapacidad o de incompatibilidad sobrevenida, decidirá el tribunal en pleno por mayoría simple. Y en el caso de dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo, violar la reserva propia de su función, o bien por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave, el cese se llevará a cabo por mayoría de 3/4 partes. El Tribunal Constitucional actúa en pleno, en sala o en secciones. El pleno estará integrado por todos los magistrados del tribunal. Estará presidido en primer lugar por su presidente, en su defecto por el vicepresidente, en defecto del vicepresidente por el magistrado más antiguo en el cargo y en caso de que éste no pueda presidir el Tribunal Constitucional, se llevará a cabo la presidencia por el magistrado de mayor edad con la misma antigüedad. El Tribunal Constitucional consta de 2 salas. Cada una de ellas está compuesta por 6 magistrados, que serán nombrados por el tribunal en pleno. La sala primera estará presidida por el presidente del Tribunal Constitucional, en su defecto por el magistrado más antiguo y en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. La sala segunda, en este caso, estará presidida por el vicepresidente, en su defecto por el magistrado más antiguo y en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. La distribución de los asuntos del Tribunal Constitucional se efectuará según un turno establecido por el Pleno a propuesta de su presidente. En cuanto a las secciones, se constituyen por el Pleno y la Sala, y estarán compuestas por el respectivo presidente o quien le sustituya y por 2 magistrados. El Tribunal Constitucional puede adoptar acuerdos en Pleno, en Sala y en secciones. Para que los acuerdos del Pleno del Tribunal Constitucional sean válidos, deben estar presentes al menos 2/3 de los miembros que en cada momento lo compongan. Los acuerdos de la Sala requerirán la presencia de 2/3 de los miembros que en cada momento lo compongan, y los acuerdos de las secciones requerirán la presencia de 2 miembros, salvo que haya discrepancia, que en ese caso se necesitará la presencia de 3 miembros. Al Tribunal Constitucional le corresponden las siguientes competencias:
Recurso y cuestión de inconstitucionalidad. Recurso de amparo. Conflictos constitucionales de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de estas entre sí. Conflictos entre órganos constitucionales del Estado. Conflictos en defensa de la autonomía local. Declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales. Control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el artículo 79 de esta ley del Tribunal Constitucional. De las impugnaciones de disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas, la verificación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional y todas las demás materias que le atribuyan la Constitución y las leyes orgánicas. De estas competencias que hemos visto anteriormente le corresponde al Pleno conocer de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los tratados internacionales, conocer de los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y demás disposiciones con valor de ley, conocer de las cuestiones de constitucionalidad que reserve para sí y las demás deberán referirse a la Sala según un turno objetivo. De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de estas entre sí. De los recursos previos de inconstitucionalidad contra proyectos de estatutos de autonomía y contra propuestas de reforma de los estatutos de autonomía. Y de las impugnaciones de disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. De los conflictos en defensa de la autonomía local. De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. De las anulaciones en defensa de la jurisdicción del tribunal. De la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. Del nombramiento de los magistrados que han de integrar cada una de las salas. De la recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Del cese de los magistrados del Tribunal Constitucional, de la aprobación y modificación de los reglamentos del Tribunal, de cualquier otro asunto que sea competencia del Tribunal, pero recabe para sí el Pleno a propuesta del presidente o de 3 magistrados, y de todos los demás asuntos que le puedan ser atribuidos expresamente por una ley orgánica. En cuanto a la Sala, les corresponde conocer de los asuntos que, atribuidos a la justicia constitucional, no sean de la competencia del Pleno, y de aquellas cuestiones que, habiendo sido atribuidas al conocimiento de las secciones, entienda que por su importancia debe resolver la propia Sala. Y a las secciones le corresponde el despacho ordinario y la decisión o propuesta sobre la admisión o inadmisión de procesos constitucionales. A continuación vamos a ir desarrollando algunas de estas competencias del Tribunal Constitucional y vamos a comenzar con los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, que sirve para garantizar la primacía de la Constitución española, enjuiciando si las leyes, disposiciones o actos impugnados están conformes con ella. Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad los estatutos de autonomía y todas las demás leyes orgánicas. Las demás leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de ley. Los tratados internacionales. Los reglamentos de las cámaras y de las Cortes Generales. Las leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de ley de las comunidades autónomas. Y los reglamentos de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. La declaración de inconstitucionalidad se puede promover a través del recurso de inconstitucionalidad y a través de la cuestión de inconstitucionalidad. Si se admite un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, la ley que se trata de impugnar no se suspende y continúa su aplicación y vigencia, excepto en lo que se refiere al artículo 161 de la Constitución española, que establece que el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación
producirá la suspensión de la disposición o de la resolución recurrida, pero el tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. El recurso de inconstitucionalidad se interpone cuando se considera que una ley que se ha dictado contradice en todo o en parte a lo establecido en la Constitución. Para que se pueda interponer el recurso de inconstitucionalidad, es necesario que la ley se haya publicado en el boletín oficial correspondiente. El recurso de inconstitucionalidad lo puede interponer el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los órganos colegiados y la Asamblea Legislativa de las comunidades autónomas. El plazo para interponerlo, como regla general, será de 3 meses y, como excepción, de 9 meses. Los 3 meses se comienzan a contar desde la publicación de la ley que se trata de impugnar. La impugnación se hará mediante demanda ante el Tribunal Constitucional y deberá contener las circunstancias de identidad de la persona o del órgano que ejercita la acción, deberá concretar la ley, disposición o acto impugnado y deberá precisar el precepto constitucional que se entiende infringido. Para que el plazo para poder interponer el recurso de inconstitucionalidad sea de 9 meses, el presidente del Gobierno o los órganos ejecutivos de las comunidades autónomas, antes de interponer dicho recurso, tratarán de evitar la interposición del mismo. Los requisitos que se tienen que cumplir son los siguientes: que se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva comunidad autónoma, que en el seno de la Comisión Bilateral se haya adoptado un acuerdo sobre la iniciación de negociación para resolver las discrepancias, o bien que el acuerdo sea puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional dentro de los 3 meses siguientes a la publicación de la ley, disposición o acto con fuerza de ley, y que se inserte en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente. Una vez admitida la demanda, el Tribunal Constitucional da traslado de ella al Congreso y al Senado a través de sus presidentes, al Gobierno a través del Ministerio de Justicia y a los órganos legislativos o ejecutivos de las comunidades autónomas en el caso de que la ley que se trate de impugnar hubiera sido dictada por dicha comunidad autónoma. Se abre un plazo de 15 días para alegaciones, transcurrido el cual, en el de 10, se dictará sentencia. El plazo se puede ampliar, pero en ese caso se deberá motivar y no se puede ampliar más de 30 días. Vamos ahora con la cuestión de inconstitucionalidad, que se plantea cuando un juez o un tribunal considera que una norma con rango de ley que tiene que aplicar al caso concreto para dictar sentencia y de cuya validez dependa el fallo de la misma, puede ser contraria a la Constitución. La cuestión de inconstitucionalidad se puede plantear de oficio o a instancia de parte. Y los requisitos son los siguientes. El procedimiento debe estar terminado y se debe interponer antes de dictar sentencia. Debe contener la ley o la norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido, y debe especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de presentar la cuestión de inconstitucionalidad, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal, y en el plazo de 10 días improrrogables podrá alegar lo que considere conveniente sobre si plantea o no la cuestión de inconstitucionalidad. Contra la decisión que adopte no cabe recurso, aunque puede plantearse de nuevo en la sucesiva instancia en tanto no se llegue a una sentencia firme. Es importante tener en cuenta que se suspende de forma provisional las actuaciones del proceso hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión y resuelva lo procedente. Una vez recibidas las actuaciones ante el Tribunal Constitucional,
puede admitir o no la cuestión de inconstitucionalidad. Si la rechaza, será porque faltan las condiciones procesales o bien porque fuera infundada la cuestión de inconstitucionalidad. La resolución se dictará mediante auto y deberá motivarse. Si la admite, se publicará dicha admisión en el Boletín Oficial del Estado. Se abrirá un plazo de alegaciones de 15 días siguientes a su publicación. El Tribunal Constitucional dará traslado de la misma al Congreso y al Senado a través de sus presidentes, al Fiscal General del Estado, al Gobierno a través del Ministerio de Justicia y a los órganos legislativos y ejecutivos de la comunidad autónoma si la disposición impugnable hubiera sido dictada por una comunidad autónoma. Se abrirá también un plazo de 15 días para alegaciones. La sentencia se dictará en el plazo de 15 días y se puede ampliar hasta 30. Hay que tener en cuenta que las sentencias en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los poderes públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Las sentencias que sean desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad impedirán cualquier planteamiento que sea posterior, fundado en la misma infracción de idéntico precepto constitucional. Si se trata de sentencias recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional lo comunicará inmediatamente al órgano judicial competente para la decisión del proceso. Dicho órgano notificará la sentencia constitucional a las partes y quedarán vinculados el juez o tribunal desde que tuvieran conocimiento de la sentencia constitucional y las partes desde el momento en que sean notificadas. Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados y la de aquellos otros de la misma ley, disposición o acto con fuerza de ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia. El Tribunal Constitucional podrá fundar la declaración de inconstitucionalidad en la infracción de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el curso del proceso. Vamos ahora con el recurso de amparo. Este recurso se interpone cuando se viola alguno de los derechos reconocidos en los artículos del 14 al 29 de la Constitución y a la objeción de conciencia del artículo 30. Se interpone el recurso de amparo cuando las violaciones son originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, de las comunidades autónomas y de todos los demás entes públicos, así como de sus funcionarios o agentes. Si el recurso de amparo se interpone contra decisiones parlamentarias, el plazo para interponerlo será de 3 meses. Si el recurso de amparo constitucional se interpone contra decisiones del Gobierno y la Administración, el plazo será de 20 días. Y si el recurso de amparo constitucional se interpone contra decisiones judiciales, el plazo para interponerlo será de 30 días. Y se tienen que cumplir una serie de requisitos que son los siguientes: que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial, que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que en ningún caso entrará a conocer el Tribunal Constitucional, y que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional, tan pronto como una vez conocida hubiera lugar para ello. Están legitimados para interponer el recurso de amparo la persona directamente afectada, el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal. Podrán comparecer en el proceso de amparo las personas favorecidas por la decisión, por el acto o por el hecho en razón del cual se formule el recurso
o que ostente un interés legítimo en el mismo. Y el Ministerio Fiscal intervendrá en todos los procesos de amparo. El conocimiento de los recursos de amparo corresponde a la Sala del Tribunal Constitucional y, en su caso, a las secciones. Se iniciará mediante demanda en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, los preceptos constitucionales que se estime infringidos, se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. Una vez presentada la demanda, deberá ser sometida a admisión o inadmisión por parte de la Sala del Tribunal Constitucional. Si no se admite, solo podrá ser recurrida en súplica por el Ministerio Fiscal. Si se admite, se realizará mediante providencia y por unanimidad de los miembros de la sección del Tribunal Constitucional. Si dicha unanimidad no se llegase a alcanzar, deberá resolver la Sala. Con la demanda se acompañará el documento que acredite la representación del solicitante del amparo, en su caso, la copia, traslado o certificación de la resolución recaída en el procedimiento judicial o administrativo. A la demanda se acompañarán también tantas copias literales de la misma y de los documentos presentados como partes en el previo proceso, si lo hubiere, y una más para el Ministerio Fiscal. Si existiera un defecto en la demanda, este podrá subsanarse en el plazo de 10 días. Si no se procede a la subsanación, el recurso será inadmitido por providencia y no podrá ser objeto de recurso alguno. Una vez admitida a trámite la demanda, la Sala del Tribunal Constitucional requerirá urgentemente a la parte demandada para que también en el plazo de 10 días remita las actuaciones o testimonios que considere oportuno. Recibidas las actuaciones y transcurrido el tiempo de emplazamiento, la Sala dará vista de las mismas a quien promovió el amparo, a los personados en el proceso, al abogado del Estado si estuviera interesada la Administración Pública y al Ministerio Fiscal. La vista será por plazo común, que no podrá exceder de 20 días y durante el mismo podrán presentarse las alegaciones procedentes. La Sala, o en su caso la sección, pronunciará la sentencia que proceda en el plazo de 10 días a partir del día señalado para la vista o deliberación, pronunciando algunos de estos fallos: otorgamiento de amparo o denegación de amparo. La sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes: declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación en su caso de la extensión de su efecto. Reconocimiento del derecho o libertad pública de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado. Y restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas en su caso para su conservación. Los efectos que produce la interposición del recurso de amparo son los siguientes. En primer lugar, la no suspensión de los efectos del acto impugnado, salvo que la ejecución del acto impugnado pudiera producir perjuicios que pudieran hacer perder al amparo su finalidad. Se podrá disponer de oficio o a instancia de parte la suspensión total o parcial de los efectos. La Sala puede proceder a la adopción de medidas cautelares y resoluciones de carácter provisional para evitar que el recurso pierda su finalidad. La suspensión o las medidas cautelares anteriores podrán condicionarse al pago previo de una fianza por parte del recurrente para los daños y perjuicios que pudieran originarse. Y en aquellos casos de urgencia excepcional, la suspensión o las medidas cautelares anteriores podrán adoptarse en la propia providencia de admisión a trámite del recurso, pudiendo ser impugnadas en el plazo de 5 días desde su notificación por el Ministerio Fiscal y las partes personadas en el procedimiento.
Otra de las competencias que hemos estudiado al principio de este vídeo que le corresponde al Tribunal Constitucional es conocer de los conflictos constitucionales. Estos conflictos pueden ser conflictos positivos, negativos, conflictos entre órganos constitucionales del Estado o bien conflictos en defensa de la autonomía local. Vamos a comenzar con los conflictos positivos, que se plantean bien cuando el Gobierno considera que una disposición o una resolución de una comunidad autónoma no respeta el orden de competencia establecido en la Constitución española, en los estatutos de autonomía o en las leyes orgánicas. O bien cuando el órgano ejecutivo superior de una comunidad autónoma considera que una disposición, resolución o un acto emanado de la autoridad de otra comunidad autónoma o del Estado no respeta el orden de competencia establecido en la Constitución española, en los estatutos de autonomía o en las leyes correspondientes, siempre que afecte a su propio ámbito. En el primer caso, el Gobierno podrá formalizar directamente ante el Tribunal Constitucional el conflicto de competencias o puede hacer uso del requerimiento dentro del plazo de 2 meses. Además, puede invocar el artículo 161.2 de la Constitución española. En el segundo caso, requerirá en el plazo de 2 meses a la otra comunidad autónoma o al Estado para que sea derogada la disposición o anulados la resolución o el acto en cuestión. El procedimiento es el siguiente. Antes de plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, se debe hacer un requerimiento. El órgano requerido deberá atenderlo en un plazo máximo de 1 mes a partir de su recepción. Si no lo estima fundado, deberá rechazarlo dentro del mismo plazo. Dentro del mes siguiente, si no ha obtenido respuesta, se podrá plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional. Y en el término de 10 días, el Tribunal comunicará al Gobierno o al órgano autonómico la iniciación del conflicto y se señalará un plazo para alegaciones máximo de 20 días. Si el conflicto ha sido iniciado por el Gobierno, el Tribunal suspenderá inmediatamente la vigencia de la disposición que hubiera dado origen al conflicto. En los demás supuestos se solicita dicha suspensión, pero será el Tribunal el que la acepte o deniegue. Pasado el plazo de alegaciones, el Tribunal resolverá en un plazo de 15 días. Vamos ahora con los conflictos negativos. Se plantean bien cuando el Estado considera que una competencia asignada al mismo le corresponde a la comunidad autónoma y la declina, o bien cuando esa competencia se le atribuye a una comunidad autónoma y ella considera que le corresponde al Estado o a otra comunidad autónoma y la declina. O bien, el Gobierno requiere al órgano ejecutivo superior de una comunidad autónoma para que ejercite las atribuciones propias de la competencia que a la comunidad autónoma confiere sus propios estatutos o una ley orgánica de delegación o transferencia, y es desatendido su requerimiento por declararse incompetente dicha comunidad autónoma. En el primer caso, la comunidad autónoma, o en el segundo, el Estado u otra comunidad autónoma, deberá admitir o declinar la competencia en el plazo de 1 mes. Si no lo hace o no contesta a la petición, el interesado podrá acudir al Tribunal Constitucional. El procedimiento en este caso es el siguiente. Se presentará la demanda por escrito dentro del mes siguiente a la notificación de la declinatoria. El Tribunal Constitucional abrirá un plazo común de 1 mes para alegaciones. Y dentro del mes siguiente se dictará sentencia, declarando cuál es la administración competente para llevar a cabo la competencia. Vamos ahora con los conflictos entre órganos constitucionales del Estado. Se plantean cuando un órgano constitucional considera que las decisiones que está asumiendo otro órgano constitucional le corresponde a él. El procedimiento en este tipo de conflicto es el siguiente. Le solicitará que en un plazo de 1 mes la revoque.
Este órgano tendrá un plazo de un mes para contestar. Si no lleva a cabo la revocación o no contesta a la solicitud, se plantea el conflicto ante el Tribunal Constitucional dentro del mes siguiente. Recibido el escrito el Tribunal Constitucional, dentro de los 10 días siguientes se lo comunicará al órgano requerido. Abrirá un plazo de alegaciones de un mes y resolverá el conflicto dentro del mes siguiente, determinando el Tribunal Constitucional a qué órgano pertenece dicha atribución. Por último, tenemos los conflictos en defensa de la autonomía local, que se plantean cuando las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las comunidades autónomas lesiona a la autonomía local que garantiza la Constitución. La puede plantear el municipio o la provincia que sea destinatario único de la ley. Un número de municipios que suponga al menos una séptima parte de lo existente en el ámbito territorial donde se aplica la disposición con rango de ley y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente, y un número de provincias que supongan al menos la mitad de lo existente en el ámbito territorial de aplicación de las disposiciones con rango de ley y representen como mínimo la mitad de la población oficial. Los requisitos para iniciar este procedimiento son los siguientes. Es necesario el acuerdo del órgano plenario de las corporaciones locales con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma. Es necesario solicitar informe del Consejo de Estado si el ámbito territorial al que pertenezcan las corporaciones locales corresponde a una comunidad autónoma, o bien al Consejo Consultivo de la respectiva comunidad autónoma si el ámbito territorial corresponde solo a una comunidad autónoma y los dictámenes de dichos consejos no son vinculantes. Dentro del mes siguiente a la recepción del dictamen, se podrá plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, que lo podrá admitir o no. Si no lo admite, los motivos pueden ser falta de legitimación o bien falta de fundamento en la controversia suscitada, y la inadmisión la declarará por auto. Si lo admite, en el plazo de 10 días, dará traslado del mismo a las partes de la que hubiera emanado las leyes, abriendo un plazo de alegaciones de 20 días, y resolverá dentro de los 15 días siguientes al término del plazo de alegaciones. A continuación vamos a estudiar las reglas generales sobre procedimiento ante el Tribunal Constitucional. En primer lugar, tenéis que saber que para actuar ante el Tribunal Constitucional es necesaria la asistencia del letrado y procurador. La iniciación de un proceso constitucional deberá hacerse por escrito fundado en el que se fijará con precisión y claridad lo que se pida. La decisión del proceso constitucional se producirá como regla general en forma de sentencia. Las decisiones de inadmisión inicial, desistimiento, renuncia o caducidad adoptarán la forma de auto, salvo que la presente ley disponga expresamente otra forma. Las otras resoluciones adoptarán la forma de auto si son motivadas o de providencia si no lo son, según la índole del contenido. Se publicará en el Boletín Oficial del Estado las sentencias, la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y los autos cuando así lo estime conveniente. La publicación se hará dentro de los 30 días siguientes a la fecha del fallo. Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva. Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los miembros del Pleno, sala o sección que participen en la deliberación. En caso de empate, decidirá el voto del presidente, salvo en los casos para los que esta ley establece otros requisitos. Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, pero en el plazo de 2 días a contar desde su notificación, las partes podrán solicitar la aclaración de las mismas. Contra las providencias y los autos que dicte el Tribunal Constitucional,
solo procederá el recurso de súplica. Podrá interponerse en el plazo de 3 días y se resolverá en los 2 días siguientes. El procedimiento ante el Tribunal Constitucional es gratuito. Por último, vamos a ver el personal al servicio del Tribunal Constitucional. Son funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional el secretario general, los letrados, los secretarios de justicia y todos los demás funcionarios que se han adscrito al Tribunal Constitucional. Y además tendrá un secretario general elegido por el Pleno y nombrado por el presidente.